Hola a todas y a todos, un nuevo fin de semana dedicado a las filósofas. En este caso vamos a hablar de Spivak, una autora que va a entrar en las culturas y los personajes subalternos. Acudamos a buscar a José Antonio Méndez, que nos hable de la autora. Seguidme. Hola José Antonio. Hola, ¿qué tal? Veo que nos tienes aquí la obra de Spivak, sí, la autora de la que vamos a hablar en estos momentos. La filósofa hindú, hija de una buena familia, que hizo su carrera, estudió y luego ha sido profesora en Estados Unidos en universidades de élite. Sí, una filósofa muy interesante. Hemos empezado ya este blog en donde hablamos del feminismo, pero desde un punto de vista interseccional, es decir, cuando intervienen más factores de sumisión, incluso de esclavitud de la mujer. Vimos a Angela Davis, que decía hay que introducir también el aspecto de la raza. Vimos a Audre Lorde, que decía raza, negra, lesbiana, todos esos factores que influyen. En este sentido, en este contexto, ¿qué nos puedes decir de Spivak? Spivak introduce lo que ella llama la figura del subalterno o de la subalterna. Es decir, de aquel grupo de personas que ha sido excluido no solo del discurso, sino también de la construcción de la realidad en la que vivimos, que es una realidad fundamentalmente occidental, no solo durante el colonialismo clásico, sino incluso de forma más astuta en la sociedad actual, donde hay una globalización que parece que todo el mundo puede opinar, pero que sin embargo se realiza bajo patrones occidentales. Entonces tenemos un concepto nuevo, subalterno, es el concepto que la define. Y la define para hablar de grupos de personas, pero también de culturas. Sí, en el fondo, la filosofía del subalterno, la figura del subalterno es una figura múltiple. Puede ser el informante que habla con los colonizadores, o puede ser el individuo, la persona, hombre o mujer, de un grupo que no tiene acceso ni a la palabra ni a la determinación de la realidad. Es un concepto sistémico, por decirlo. Entonces estamos en una filosofía en donde los pueblos, las culturas que han sufrido el proceso de colonización empiezan a levantarse. Hay aquí un doble momento. Hay el momento de las independencias, donde tú parece que entonces te independizas del colonizador y accedes al discurso, pero hay un elemento más complejo, porque tú realmente sigues pivotando en torno a los grandes autores, a los grandes temas, a las grandes miradas, a los grandes organismos que siguen representando un pensamiento occidental que se considera a sí mismo no una forma de pensamiento, de cultura, sino una determinación absoluta de la realidad. Y ella insiste, es una persona muy interesante porque ella ella viene de la crítica literaria, pero parte de la asunción de lo que es la posmodernidad, la asunción de que hay en la realidad una diferencia radical entre los distintos discursos, entre los distintos puntos de vista, y que no se puede componer una imagen de la totalidad. Y sin embargo, ella también proviene de una visión emancipatoria, donde el débil, el oprimido, la débil, la oprimida, el negro, el esclavo, la mujer, tienen que tener derecho a la palabra. Y parece aquí haber una tensión. Una tensión. Yo creo que es una tensión que se da, la vamos a ver muy clara en las autoras que vienen a continuación. Es no abandonar la lucha por la emancipación, por la igualdad, por supuesto, pero a la vez rescatar el terreno de la diferencia. Sí. Porque si no, eres, ¿cómo decirlo? Eres invadido, pierdes tu identidad, por decirlo de una manera. Sí, es un segundo nivel. Ella dice, el abandono del colonialismo debe llevar también al abandono de los dispositivos coloniales que van más allá del dominio económico inmediato. Es algo muy difícil y muy sutil. Es el paso hacia lo que se llama el pensamiento decolonial, no solo poscolonial, en el sentido de que ya das un paso respecto a la colonia, sino de colonial en el sentido de que abandonas los modos de decir la realidad del colonizador. Por eso la cuestión es, ¿tiene el subalterno palabra? Porque puede parecer que el subalterno ya ha accedido a la palabra. Ella, la crítica que le hace a la posmodernidad, a Foucault y a Deleuze fundamentalmente es esta. Dice, bueno, vosotros partís que el discurso está fragmentado, que los significados y los significantes no están unidos por una trabazón fuerte, y decís, bueno, pues que hable el subalterno. Ya dice, no, el subalterno no puede hablar. Esto es de nuevo callar al subalterno, porque el subalterno debe, y aquí recupera el pensamiento marxista, recuperarse en un mundo neoliberal de toda la estructura de división internacional del trabajo, de todo el metabolismo de la mercancía, que lleva procesos de encadenamiento
que tú, de algún modo, no eres consciente de que los estás asumiendo. Entonces tú te crees que estás hablando en plan de igualdad, que tú estás representando. Tiene una discusión muy bonita sobre el concepto de representación en este libro, que es el libro que la dio a conocer, Puede hablar un subalterno, donde dice, es cierto, el universo ya no se puede representar, como dice la conciencia occidental, que el mundo puede estar en el yo. Pero tú tampoco, como intelectual, eres el representante de los oprimidos, porque en el fondo juegas un papel todavía colonizador. Es decir, no eres el representante de los oprimidos, pero tampoco eres la persona que me tienes que dar permiso para hablar. Exactamente. Ese es el espacio que hay que encontrar y lo vamos a ver en más autoras a continuación. Ese es el nuevo espacio, por supuesto luchando por la igualdad, pero cómo mantener esa diferencia sin ser absorbido. Sí. Es lo que ella llama una práctica radical, que es en el fondo cuando sientes que estos pensamientos no dan alternativa, no, es que la alternativa está ya en todo este planteamiento, que ella lo dice también, es muy interesante, en la forma que tiene de escribir. La forma de escritura se corresponde con la posición también del intelectual, etc. Ella no escribe una obra con un principio y un fin, con un argumento, tampoco es una obra descabalada, es una obra que está reflexionando en distintos niveles sobre lo que va haciendo, que va diciendo cómo va acumulando los materiales, que va señalando los hiatos, las contradicciones a las que llega. Es decir, es una obra donde tú no planteas una narrativa que cierra ni tampoco una dispersión absoluta, sino que haces consciente de que tiene que ser en esa práctica radical, en el hacer que tiene en cuenta la diferencia, pero también tiene en cuenta la ideología, tiene en cuenta las prácticas de dominio económico, etcétera, es donde tienes que actuar. ¿Sabes cómo nos decía Audre Lorde, cómo nos nombraba este proceso? Con las herramientas del amo no se desmonta la casa del amo. Hay que buscar nuevas herramientas intelectuales y claro, se está en un camino, en un momento de ensayo. Exactamente. Intelectuales, tanto teóricas como prácticas. Sí. De nuevo. Sí, esa es otra idea que me llama mucho la atención. Verdaderamente el terreno de la filosofía en estos momentos va a ser simplemente el discurso intelectual, racional, argumentativo, o hay que abrir paso a otras formas de expresión. Bueno, esto fue lo que de alguna manera se viene planteando ya desde el marxismo, cuando dice que la relación entre teoría y práctica se invierte, y luego también hay un cambio en la jerarquía de los significados, en el sentido de que nosotros teníamos la idea tradicional, que es una idea idealista, una idea aristocrática, de que el fondo de la realidad es una teoría que hay que contemplar, luego viene el ámbito de la filosofía o de la ciencia, luego viene el ámbito de la ética, luego el ámbito de la estética como elementos menores o preparatorios. No, ahora estamos en el campo de la expresión, es el campo primario, el campo de la acción expresiva, y en el campo de la expresión elementos como la estética, por ejemplo, que tan querida nos es, son elementos de primera magnitud. Es que me está recordando muchas cosas. Cuando has hablado de filosofías menores, tú sabes que el campo de la filosofía que han practicado casi todas las filósofas está entre la ética, la política y la pedagogía. Sí, estas cosas. Y luego ya vas induciendo una epistemología, una ontología frente a la filosofía patriarcal tradicional, que va en el sentido contrario. O sea, se entendía eso, que te acuerdas al principio era una cuestión de género, de decir, bueno, es igual que en la escuela, primero eres maestra y enfermera y luego ya serás ingeniera cada vez más y tal. Y aquí pasa igual, ¿no? Parece que la idea es cosa de hombres, ¿no? Y la cosa de la emoción y el sentimiento cosa de mujeres, y desde un punto de vista genérico, histórico, que lo aplicado es menos, que el tiempo que tú dedicas horas y horas a cuidar, a trabajar y tal, eso no cuenta frente al tiempo de calidad, o la mirada que todo eso se tiene que acabar. Este tipo de filosofías, la subalternidad es esto también, es la jerarquía del tiempo, la jerarquía de los saberes y la jerarquía de los haceres. El subalterno tiene que tener su propia voz, nadie lo puede representar, es muy difícil. Ella lo dice, ¿puede haber subalterno? Probablemente no, porque realmente es un discurso que siempre acaba siendo tapado por una idea general que nos aprisiona y que no sabemos cómo salir de ella, que es que la razón tiene una sola estructura, o el propio concepto de razón es lo que da la estructura de lo real. Es decir, Occidente, en el fondo, siempre sigue teniendo la sartén por el mango, ideológica y económicamente, lo que viene a ser lo mismo, como ya sabemos. Bueno, son ideas que, la verdad, estamos tocando las entrañas del siglo XXI. Totalmente, y muchas, claro, se están haciendo. Y ella lo plantea muy bien, que me parece poderosísimo en la forma de escritura y en la forma de entender. Hay que combinar una narrativa emancipatoria con la diferencia radical, es decir, el relato no puede ser totalizante.
cómo conseguir un relato que no sea homogéneo, tampoco heterogéneo, sino en el que quepa la diferencia. Eso es muy difícil. Nosotros no lo hemos conseguido de momento y es una de las tareas que hay que conseguir. Lo mismo en equivalencia política. Cómo conseguir una estructura política en la que haya una conjunción y haya una diferencia a la vez. Es muy difícil porque para nosotros son términos antitéticos. Quizá el feminismo en este sentido, estas cosas que hemos pensado viendo a Conway, por ejemplo, el pensar desde el cuerpo realmente, nos ayudan a abrir estos nuevos campos. Abrimos nuevos campos. A nuevos campos que yo voy a acabar llamando el campo de la no filosofía, pero es el campo en el que va a tener que entrar la filosofía. No obstante, nos quedan todavía muchas sesiones para seguir entrando en este mundo que se nos abre de forma tan explícita con Spivak. Bueno, pues muchas gracias, José Gracias a ti. Antonio.